Son las 9:22 en esta hora, ¿no? Son las 9:22 de la noche de este 11 de octubre del año 2024 y transmitimos desde la ciudad preciosa de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, acá en Colombia. Vamos entonces a hablar un poquito más acerca de la salvación de Dios. Se nos ha predicado que debemos recibir al Señor para ser salvos, por lo que pienso yo conviene preguntarse de qué debemos ser salvos. Esa es una pregunta válida para alguien que está queriendo conocer la verdad de Dios y además es una pregunta muy interesante. Bueno, la carta a los romanos nos dice en el capítulo 5 lo siguiente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yahshua el ungido, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque el ungido, es decir, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Más adelante dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, o sea, el ungido, murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ah, entonces ahora empezamos a entender cuál sería la respuesta. ¿De qué debemos ser salvos? Ah, cuando se nos predica al Señor Yahshua, ¿de qué debemos ser salvos? Pues de la ira de Dios, de la ira del Padre. Y acá en esta porción, en estas porciones que acabo de leer de Romanos 5, acabo de leer los versos 1, 2, 6, 8 y 9, se nos resume el Evangelio. ¿Mm? Porque acá está muy claro todo. Eh, lo que nos dice acá es que nosotros somos justificados por la fe en el Señor Yahshua, para que por medio de él podamos entrar en esta gracia que nos da esperanza de ser parte de la gloria de Dios. Porque el ungido, estando nosotros en nuestros pecados, él los tomó para sí, nuestros pecados él los tomó para sí y murió en nuestro lugar, llevando sobre sí mismo el castigo que merecíamos nosotros. Por lo cual, habiendo sido él castigado, ya no lo seremos nosotros. Por eso es tan importante hablar el nombre del Señor, porque el nombre del Señor parece resumir todo esto, porque Yahshua significa Yahweh salva. Ahora, ¿por qué Dios tiene ira contra el mundo? Pongámoslo de esta manera, ¿no? Yo voy a explicar. ¿Por qué Dios tiene, bueno, Dios no tiene ira contra el mundo porque Dios ama al mundo, pero Dios tiene eh, una ira. Ya voy a aclarar qué es lo que significa esto. Y cuando alguien nos está predicando al Señor, lo que está tratando es de salvarnos de esa ira de Dios que va a terminar en un juicio. Bien, el asunto era, según acabamos de leer, de que nosotros éramos enemigos de Dios. Bueno, no lo acabamos de leer, lo vamos a leer ahora. Está en el verso 10 de este capítulo 5 de la carta a los romanos, porque Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ah, entonces estamos expuestos a la ira de Dios porque somos enemigos. O aquel que no ha sido reconciliado con Dios es su enemigo. Aquí vamos entendiendo el asunto. El que no ha sido reconciliado con Dios es su enemigo. Bueno, la palabra enemigo usada acá es la palabra esdros, que se origina en etzo. Y esta puede ser explicada como alguien que odia. Es decir, el enemigo de Dios es una persona que odia. Odia a Dios y odia a todos los que son de Dios. Como sustantivo se define como adversario. El enemigo es un adversario. Y esta palabra le aplica perfectamente a Satanás, porque Satanás odia a Dios, Satanás odia a los que son de Dios. Por lo tanto, él es el enemigo. Esto que acabamos de leer dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su hijo. Quiere decir entonces que hay gente que odia a Dios, porque eso es lo que significa la palabra enemigo. Hay gente que odia a Dios. Bueno, precisamente el recurso que está en internet que es Bible Hub, eh, dice con relación a esta palabra, dice, alguien abiertamente hostil, animado por un odio profundamente arraigado, lo cual implica hostilidad irreconciliable que procede de un odio personal destinado a hacer daño. Entonces, acá se puede comprender la actitud de Caín cuando, lleno de odio, aunque eso no lo diga la Biblia, pero ciertamente tiene que haber estado lleno de odio contra su hermano Abel, porque Dios prefirió el sacrificio de Abel, la ofrenda de Abel, y no la de Caín, salió y mató a su hermano. ¿Mm? Esto es, esto que nos aclara acá, este recurso del Internet, es lo que dijo Pablo en su disertación en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos. Acá sería necesario plantear una nueva pregunta. ¿Por qué somos enemigos delante de Dios? ¿Qué le hicimos? Bueno, pongamos atención a lo que dice el Salmo 21. Voy a leer entre los versos 8 al 13. Ahí dice lo siguiente. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Yahweh los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Es decir, destruirá la descendencia de sus enemigos de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal en contra de ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Yahweh, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Estoy leyendo Salmo 21 del 8 al 13. Y esto es precisamente, esto resume lo que estamos hablando. El anuncio de que Dios tiene preparada ira en contra de sus enemigos es desde los tiempos del antiguo pacto. Él tiene unos enemigos a los cuales va a destruir, ciertamente. ¿Quiere decir eso que nosotros los seres humanos, creación suya, somos sus enemigos a los cuales el Dios Todopoderoso quiere destruir? No exactamente así. Dios tiene unos enemigos y nosotros, mientras no somos reconciliados, estamos en medio de ellos. Ese es el problema. Por eso es que Dios mandó a predicar el Evangelio para reconciliar a la gente, porque Él tiene planes de destruir a sus enemigos, pero los que son de Él no deben ser destruidos. Y ya vamos a explicar dónde se origina el tema este de los enemigos de Dios. Todo se originó en el huerto del Edén. La historia del huerto del Edén pone claramente en evidencia que algo serio ocurrió allí. El asunto no es exclusivamente que Adán haya comido del árbol prohibido y en consecuencia hubiese adquirido conocimiento de lo bueno y de lo malo y desobedeció a Dios con esto, sino que lo ocurrido en el huerto fue más allá, porque implicó un asunto de linajes, de generaciones. Pongamos atención acá a esto. Si hubiese sido exclusivamente el tema de la desobediencia de Adán, el castigo se hubiese resumido solo a él. Entonces a Adán Dios le hubiese dicho, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Solamente aparecería esta porción en la Sagrada Escritura si el tema hubiese sido la desobediencia de Adán. Así, muy sencillo, no habría algo más. Dios no hubiese involucrado ni a la mujer ni a la serpiente si solamente hubiese sido el pecado de Adán. Pero sí lo hizo, involucró a la mujer y a la serpiente. Castigó primeramente a la mujer y a la serpiente y le dijo a esta última,
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 14, 15. Lo que leí anteriormente era Génesis 3, 17, 19. El castigo a la serpiente, que en realidad era uno de los ángeles caídos, ¿no? Involucró a generaciones. Una, la de la mujer, que se entiende por lo que ocurre miles de años después, que se trata de la promesa, son los hijos de la promesa, es decir, la descendencia de la mujer son los hijos de la promesa, como lo trató Pablo en su momento en la carta a los Gálatas, que vamos a estar leyendo un poco más adelante. La otra descendencia mencionada acá es la del ángel caído, resumido en la serpiente. Eva tenía en su vientre dos hijos, uno que no era del ángel caído, reconocido como el hijo de la mujer, el que no era del ángel caído, reconocido como el hijo de la mujer, y otro del ángel caído llamado el hijo de la serpiente. Ambos hijos tendrían un largo linaje y el anuncio es que ambos estarían en guerra, ambos estarían enfrentados, ambos linajes, ambas generaciones, ambas descendencias estarían enfrentados eternamente. Bueno, no eternamente, porque vendrá un tiempo en que todo esto terminará, pero mientras tanto estarán enfrentados. Por ello, los dichos que salieron del corazón de David, que proceden del Espíritu Santo, y el anuncio profético de que alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, su fruto destruirás de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, pues se estaba refiriendo precisamente a la descendencia de la culebra. Para que no se cumpliera esta profecía que Dios dio en Génesis 3:15, para que no se cumpliera, yo entiendo que el ángel caído que estuvo en el huerto debió haber influido en Caín. Recordemos bueno, o entendamos que Caín no era hijo de Adán, porque el apóstol Juan nos dice que Caín era del maligno. Y yo he aclarado acá que el verbo era en el arameo implica que la naturaleza, la esencia, es absolutamente igual que el original. Cuando dice que Caín era del maligno, lo que quiere decir es que su naturaleza, la naturaleza de Caín, era exactamente igual al maligno, al enemigo. Es decir, él no tenía nada de Dios. Todo lo que él tenía era del ángel caído. En consecuencia, como era hijo de Satanás o de los satanes, todo su ser estaba como el de un enemigo. Por lo tanto, él odiaba a Abel y por ello lo mató. Pero luego Adán y Eva tuvieron otro hijo, un segundo hijo, llamado Set, nacido a imagen y semejanza de su padre, según nos dice Génesis 5:3. Entonces, a partir de Set se desarrolló la primera parte de la generación de la mujer, porque la segunda parte es con los hijos de la fe. Y a través de Caín y su destierro y los hijos que tuvo con aquella mujer, se desarrolló el linaje de la culebra. Al pasar los años y las generaciones, los descendientes puros de Adán, es decir, cuando digo puros es que no estaban mezclados con nosotros, se relacionaron con los descendientes originales de Caín y se produjo un nuevo linaje, el linaje de la mezcla. A mí me gusta llamar esto el linaje de la mezcla porque fue la fusión entre los dos linajes que estaban sobre la tierra. Y esta situación dio origen años más tarde a que Dios considerara el tema de la fe y el tema de la justificación por gracia. Porque si el linaje de Adán se hubiese mantenido limpio, sin contaminación, sobre ellos solo hubiese estado el pecado de Adán, pecado del mandamiento que Dios le dio a Adán, es decir, no coman del árbol, solamente ese mandamiento. Y si el linaje de Caín se hubiese mantenido sin ligarse con el otro en su condición inicial, pues no hubiese habido consideración para ellos, porque su naturaleza sería 100% maligna. Por lo tanto, para ellos no había salvación.
Hubiese sido muy sencillo aplicarles la ira y desecharle, cumpliendo así lo dicho en Salmo 21. Pero ellos hicieron pacto de familia, ellos procrearon hijos entre ellos y esto originó una generación mezclada, donde no sería para nada sencillo señalar a uno o a otro. Recordemos que en la parábola de la cizaña y del trigo se dice que es mejor no tocar esto porque se pueden confundir unos con otros, que es mejor dejarlo hasta el final, cuando los ángeles serán los encargados de poner uno a un lado y otro a otro lado. Ahora, Dios tenía un plan para eliminar a los ángeles caídos, que son sus enemigos. A Adán le fue dado un mandamiento, ya lo sabemos, ¿verdad? Ese mandamiento: no comerás del árbol. Y él pecó por causa de ese mandamiento. Y el resto de la humanidad, la que provenía de Caín, hacía pecado cada día en el mundo, pero eran sin culpa. Es decir, la generación de Caín hacía pecado, hacía cosas malas, porque ellos son del maligno. Y eran sin culpa, como escribió Pablo en la misma carta a los Romanos, capítulo 5, en el verso 13, dice: antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, la única ley que había era: no comerás del árbol. Pero obviamente la descendencia de Caín no estaba comiendo el árbol. Imposible, porque el árbol había quedado escondido. Y las otras cosas malas que ellos hacían no tenían ninguna ley que los condenara. Entonces, ¿cómo podría Dios cumplir su propósito descrito en el Salmo 21:10, que su fruto destruiría de la tierra y su descendencia entre los hijos de los hombres, si no había un medio legal para hacerlo? No obstante, aunque no había ley, sino únicamente el mandamiento de Adán, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Romanos 5:14. Pero esto era solamente muerte y no se ponía en obra el propósito del Salmo 21, versículo 10. Por ello, Dios mandó una ley. Dios generó una ley y se la entregó a Moisés para que se pusiera en evidencia las obras que los descendientes de Caín estaban haciendo en el mundo. ¿Mm? Y no solamente los descendientes de Caín, sino que ahora, como había una tercera generación que era producto de la mezcla, pues esta tercera generación y también la generación de Adán por imitación estaban haciendo las cosas que los descendientes de los ángeles caídos estaban haciendo. Entonces Dios dio una ley y esta ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, como dice Gálatas 3:19. Esta promesa de la que habla acá fue la que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente. Vea, estamos hablando de nuevo de linaje y de nuevo de descendencia. Ahora en este momento no se está tocando la descendencia de Adán, sino ahora viene, digamos, una nueva generación, una nueva descendencia que es en Abraham. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la razón de que Dios estaba diciendo esto era porque de Abraham vendría el ungido, por medio del cual todo el que quisiera podría alcanzar salvación. Entonces, Dios quería librar a su pueblo del peso de la ley. Dios mandó esta ley por causa de las transgresiones que hacían los de la descendencia de Caín, sus enemigos. ¿Ah? Pero sin embargo, Dios entregó esta ley a Moisés y esta ley la tuvo en cuidado, en curado, la tuvo el pueblo de Israel. Sin embargo, esta ley era para los hijos de maldición, no para los hijos de bendición. Entonces Dios hizo esta promesa a Abraham. Le hizo esta promesa de que en su descendencia serían benditas todas, no solamente los judíos, sino todas las naciones de la tierra. Pero cuando dice todas las naciones de la tierra, se está refiriendo a las etnias paganas. Recordemos que ahora
hay una nueva generación que es la de la mezcla. Entonces, cuando dice que todas las generaciones de la tierra se está refiriendo a las de la mezcla, porque la otra, la que es la descendencia de Caín, pura, sin mezcla con nadie, esa está condenada desde siempre, esa no tendrá salvación. La única que va a tener salvación es aquella que se produjo como consecuencia de la mezcla. Entonces dice Pablo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces veamos esto, Dios entregó una ley a Moisés y prometió justicia a través de la ley. Pero Dios sabía que no se podría alcanzar justicia por esta ley, porque nadie podría cumplir todos los mandamientos todo el tiempo. Ahora, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Yahshua el ungido, fuese dada a los creyentes. Ah, qué bien. Esta ley lo encerró todo bajo pecado hasta esperar la promesa. La promesa es el ungido, quien pudo por su vida santa alcanzar que se cumpliera la promesa de salvación en todos aquellos que tuviesen una fe semejante a la de Abraham, como escribió el apóstol Pablo. La escritura lo encerró todo bajo pecado para poder alcanzar a la descendencia de sus enemigos y poder cumplir con el propósito del Salmo 21. Pero Dios le dio una promesa a Abraham, y esta promesa es la gracia para que todos los que son de la fe en Yahshua fuesen alcanzados por el don de la justificación, como leímos al comienzo de esto. El propósito de Dios era poder justificar a los suyos por medio de la fe. Entonces, alguno podría pensar, es que Dios es injusto, porque entonces unos ya estaban condenados de antemano. Pues no, Dios no es injusto en absoluto, porque Él dio la ley y la puso al conocimiento de todos, y al mismo tiempo anunció que todo el que creyera en su Hijo alcanzaría el don de la justificación prometido a Abraham. Es decir, sus enemigos podrían ser salvos si creyesen en el Hijo de todo corazón. El problema es que no podían creer porque ellos son malignos. Ellos tienen la naturaleza de los ángeles caídos. Entonces, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo cuidador, pues todos sois hijos de Dios por la fe en el ungido Yahshua. Porque todos los que habéis sido bautizados en el ungido, del ungido estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en él, en Cristo. Y si vosotros sois del ungido, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El anuncio hecho en Génesis 3:15, los hijos de la mujer son los hijos de la promesa. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Porque resulta que Dios está ofreciendo salvación desde hace 2000 años para acá a todo el que la quiera recibir. ¿Salvación es qué? A salvación a su ira, porque Dios tiene preparado un día donde va a desatar su ira en contra de sus enemigos. ¿Mm? Pero ¿quiénes son sus enemigos? Bueno, los que hacen las obras de los satanes, de los malos, de los que introdujeron el pecado en el mundo. Porque ciertamente la palabra dice que el pecado entró por Adán, pero las obras malas no entraron por Adán, entraron por los satanes que las metieron en el mundo a través de sus mujeres con las que tuvieron hijos, como dice Génesis capítulo 6. Entonces Efesios 2:3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y también dice en Efesios 5:7 que por hacer estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos nosotros de qué tenemos que ser salvos? Pues de la ira de Dios que se ha de manifestar contra aquellos que hacen las obras de sus enemigos, las obras de los satanes.
El llamado de Dios es a que tengamos fe en el Hijo, para que alcancemos gracia y esa gracia nos dé el don de la justificación, para de esa manera ser apartados y ya no ser considerados como aquellos que han de ser castigados con el juicio eterno.